Verso 9, dijo, sígueme, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Padre, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque tú añadas bendición a esta escritura que hemos de compartir el día de hoy. Padre, danos discernimiento, danos sensibilidad, danos el corazón que necesitamos para aprender misericordia. Ruego, Señor, porque cada uno de los que estamos hoy y aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, Padre, podamos ser advertidos, podamos ser realmente inclinados hacia tu voluntad en cuanto a la misericordia y la compasión que debemos de tener. Yo te ruego que nos sensibilices, Padre, y que guíes nuestras vidas hacia tu voluntad. Guarda el corazón de tu pueblo, de tu iglesia. Ayúdame, Señor, a exponer este texto conforme a tu voluntad y prepara el corazón de mis hermanos también con buena tierra para que esta semilla se siembre y dé fruto para la gloria tuya. Pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, esta pequeña porción de Mateo capítulo 9 nos está mostrando parte del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es un día normal en el día del Señor, mientras Él caminaba entre las aldeas, entre los pueblos. Él iba pregonando y hablando el evangelio del reino. Él iba sanando toda dolencia, pero sobre todas las cosas Él iba preparando el corazón de sus discípulos.
No hay mayor sello de certificación de un cristiano que aquel que realmente muestra misericordia, amor y compasión por su prójimo. Si realmente nosotros hemos sido transformados por el Evangelio, nosotros vamos a entender lo que Jesús le está enseñando a su iglesia. Jesús está en este momento tomando a sus discípulos, poco a poco los va llamando. De hecho, en el versículo 9 vemos que él llama a Mateo, y es precisamente el autor de este Evangelio también, y lo está llamando a que deje todo para seguirle a él. Nosotros vamos a ver, a la luz de esta pequeña porción que dimos lectura, 6 milagros que el Señor hizo durante estos eventos. A partir del versículo 9, hermanos, vamos a estudiar en esta mañana hasta el versículo 38 con el favor del Señor. Pero vamos a ver cómo de manera ininterrumpida el Señor estuvo obrando en todo momento, escuchando las necesidades, las peticiones y nunca cerrando su corazón a la necesidad que existía a su alrededor. Es precisamente a través de este texto que el Señor nos está mostrando la dureza del corazón que en ocasiones nosotros tenemos. Que somos cerrados, tenemos corazones duros. ¿Por qué nosotros tenemos que ayunar y los tuyos no? ¿Por qué hay estas diferencias? ¿Qué sucede? Y muchas otras cosas más. ¿Por qué sanas? ¿Por qué visitas? ¿Por qué comes con pecadores? ¿Por qué estás haciendo esto? Están mostrando la religiosidad en su corazón. Están mostrando la falta de humildad, pero sobre todo la falta de compasión. La compasión, hermanos, es algo que debe caracterizar al pueblo de Dios. Nosotros debemos tener compasión en todo tiempo y de toda persona, aún de nuestros enemigos, enseña la Escritura. Sin importar lo que nos hayan hecho, debemos aprender a amar y a perdonar como el Señor lo hizo. En el versículo 9 vemos que pasaba por ahí Jesús y vio a un hombre llamado Mateo. Mateo, que estaba sentado a la mesa de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, e inmediatamente se levantó y lo siguió. Yo creo que ese es el primer milagro que estamos viendo, que es el milagro que Dios obra en cada persona que viene a Cristo por primera vez, que es la convicción y la transformación por medio del nuevo nacimiento. Una persona que está dispuesta a dejar todo por el Señor, a levantarse y no poner excusas y decir: heme aquí, envíame a mí. Ese es aquel que el Señor ha transformado, que el Señor ha cambiado. Muchas veces nosotros podemos estar poniendo pretextos, reservas para servir al Señor. Pero este hombre era un tributario, él trabajaba para el gobierno de Roma, él trabajaba para el César y él era un judío. Imagínense el contexto político y religioso en esa situación, donde aquellos que estaban comenzando a seguir a Cristo, recordemos a los primeros discípulos que él encontró, que fue Juan, que fue Esteban, luego Jacobo, luego fueron a ver a Pedro, y así sucesivamente él fue llamando a sus discípulos y llega a la mesa de aquel que todo el pueblo de Israel odiaba, el que cobraba impuestos como judío a nombre del César. Y en ese instante le dice: tú ven y sígueme. Lo dejó todo y le siguió. Aquí hay dos caras en esta moneda. Lo primero es la vida de Mateo. Era un hombre repudiado, odiado por su propia nación, por sus propios hermanos judíos. Por el otro lado, era un hombre que tenía riqueza, tenía dinero, tenía posibilidades. Y muchas veces, hermanos, nosotros debemos de comprender que el llamado de Dios puede ser a cualquier tipo de persona. Los discípulos, sin embargo, se empezaban a cuestionar. Y no solo los discípulos, sino aquellos fariseos, ¿verdad? Los religiosos de la época, de esta secta de los fariseos, comenzaban a juzgar y a criticar a Jesús. ¿Cómo es posible que llames a este tipo de hombres? ¿Qué no sabes lo que hacen? ¿Qué no sabes lo que le provocan a sus hermanos? Cobra impuestos en nombre del gobierno opresor. Pero Jesús, que sabe por qué hace las cosas, comienza precisamente a llamar gente a la que tú y yo no escogeríamos. Comienza a hacer una selección como una especie de cóctel de lo vil y menospreciado que en este mundo hay. La corrupción del pecado en el corazón del hombre ha llevado al hombre a desvirtuar la pureza, la moral, la integridad de nuestro Creador, y nos ha llevado a desviarnos en todos los aspectos morales, éticos, religiosos, etc. Y el Señor lo que estaba haciendo era mostrar que en Cristo ni la circuncisión tiene un valor,
ni la falta de la circuncisión, sino que en Cristo lo que vale y tiene poder es una nueva creación. El Señor estaba llamando hombres a servirle, hombres que eran odiados, hombres que eran repudiados, hombres que eran menospreciados, como a los pescadores en Israel eran campesinos, hombres que probablemente la élite política y religiosa hubiese dicho: ¿y por qué llama a este tipo de hombres? Ni estudios tienen. ¿Por qué los escoge a ellos? Hay muchas razones, pero las dos principales que yo puedo ver es, en primer lugar, para mostrar Dios su poder, en que Él tiene el poder para transformar y cambiar cualquier vida, cualquier circunstancia y cualquier pasado que tú hayas tenido. Eso puede hacer el Señor porque Él es poderoso. Pero la otra cara, amados hermanos, también es que Dios no está limitado por las posiciones políticas y autoridad de este mundo. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban en el Sanedrín podrían haber dicho: Él nos debió haber escogido a nosotros porque somos la élite sacerdotal, somos aquellos que venimos del sacerdote Aarón, por ejemplo. Sin embargo, Jesús no lo hizo así. ¿Por qué, hermanos? Porque lo primero que quería sembrar en el corazón de aquellos que estaba llamando es la compasión, hacer a un lado los prejuicios, el chisme, la crítica, y traer el amor de Dios a los corazones. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué amor ha mostrado Dios para con nosotros en que, siendo como éramos, hace un rato cantábamos, tal y como somos nos amó, es cierto, pero no nos puede mantener de esa forma, porque siendo de esa forma estaríamos en toda manera en contra de la voluntad del Señor. El Señor transforma los corazones, transforma las vidas, y lo que está haciendo al llamar a este tipo de hombres como Mateo es precisamente mostrar: para mí no hay nada imposible y yo puedo cambiar cualquier tipo de vida. Y si tú has pensado hasta este momento: yo no puedo cambiar, yo no puedo ser diferente, yo no puedo lograr lo que Dios está pidiendo para mí, abandónate en las manos del Señor y vas a conocer su gracia, vas a ver su poder, cómo Él es capaz de transformar tu vida. Mateo lo vivió y la palabra clave fue: sígueme. Mateo no dudó en ningún momento, y esto implica algo muy importante, iglesia, porque a veces nosotros pensamos que la vida cristiana se vive como sentado en una silla viendo en una pantalla lo que acontece, pero no es así. El llamado a la vida cristiana es un llamado a seguir a Cristo. Cristo sigue obrando, Cristo sigue salvando, y Él por eso levantó tu vida, para que tú proclames su evangelio, para que tú vayas y hablas en su nombre y puedas proclamar la palabra del Señor. Sígueme implica más allá de solo decir creo en Jesús, eso implica vivir como Cristo, sirviendo para la gloria del Padre. Sígueme, dice el Señor. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? ¿Seguirle? Ruego al Señor que así sea. Aconteció, estaba sentado este hombre y el Señor le llama. Y de pronto, en la casa de Mateo, Jesús entra y le dan de cenar. Y se sientan, escuchen el tipo de personas que estaban ahí: publicanos y pecadores. ¡Ay! ¡Qué feo! Publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Aquellos que le pagaban un derecho al gobierno romano para cobrar tributos, un derecho de piso. Ese tipo de gente que lucraba con la pobreza y necesidad de los demás, gente que abusaba de la necesidad del pueblo. Dices: ¿de esos? ¿Jesús con ellos? Sí. Para que en el momento que cualquier tipo de persona entra por la puerta de la congregación, lo último que hagamos sea emitir un juicio, sino que digamos: si esta persona entró aquí tiene la misma necesidad que yo de mi Señor. El Señor obra de maneras misteriosas, ciertamente, pero el final es glorioso porque nos muestra su gracia. Él estaba sentado a la casa con publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Y Jesús, al escuchar esto, les dice: es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y me llama mucho la atención esto, amados hermanos, porque en ocasiones, no sé si te ha pasado,
pero como cristianos emitimos ciertos juicios. Y esos ciertos juicios no solamente se aplican a los que nos rodean, sino de uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros pretendemos llegar a una congregación cristiana y mostrarle a todos los demás que no pecamos y que somos los más santos del planeta, cuando lo que nos hace estar aquí es nuestro pecado y reconocer la necesidad de Dios. Lo peor que podemos hacer es llegar a una congregación cristiana, sentarnos en nuestra silla y decir: yo soy súper santo y debo fingir y debo actuar para que entonces nadie vea que estoy en pecado y entonces pueda yo mostrar que soy digno y merecedor de la salvación del Señor. Soy salvo por gracia, pero mis obras demuestran lo contrario. Entonces, ¿qué pasa en un caso así? ¿Qué tenemos que hacer? Iglesia, no quiero que se sientan mal con esto que estoy diciendo, pero nosotros no venimos a este lugar a actuar. Nosotros no venimos a una congregación a fingir. Nosotros venimos aquí a demostrar nuestra debilidad, a demostrar nuestra fragilidad, a demostrar cuánta necesidad tenemos de Dios. Porque para actores este no es el lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a Cristo, hermanos, y permitir que el Señor obre en nuestro corazón, en lo más profundo. Porque emitimos ese juicio y fingimos de otra forma y juzgamos a los que están llegando al cuerpo de Cristo. Pensamos ser mejores, pero no somos mejores que nadie, porque el único digno se llama Jesucristo. Y la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros es una obra gloriosa y perfecta, pero la gloria es de Él. Nosotros solamente somos barro en las manos del alfarero. Nunca juzgues, nunca critiques, nunca menosprecies al que está a tu lado, porque has sido redimido por la misma sangre que te redimió a ti. Y el valor que esa persona tiene es el mismo valor que Cristo vio en tu propia vida. Esto nos enseñará a aprender a valorar y amar al que está a nuestro lado y a tener también compasión y misericordia, diciendo: Pablo, pues debemos considerarnos porque también tú estás en la carne. Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y está utilizando una ilustración para demostrarle a aquellos que le estaban juzgando que no se trata de venir y cambiar y transformar a aquellos que se creen justos en sí mismos. Volvemos al mismo principio. Jesús tenía que lidiar de una manera profunda con el corazón del hombre y principalmente con aquellos discípulos que estaba convocando para iniciar su ministerio. Jesús tenía que transformar, moldear, discipular y preparar a estos hombres para que en su nombre siguieran la obra del Señor. De la misma forma, nosotros tenemos que ser instruidos a la luz de la palabra del Señor para entender que hemos sido llamados a una vida cambiada, una vida transformada, pero una vida de compasión y misericordia por aquel que todavía no cambia. Todos vamos en un diferente proceso. Todos tenemos diferente nivel de madurez, de fe, de crecimiento. Esa es la realidad, pero ninguno es perfecto, solo Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos juzguemos unos a otros, sino tengamos misericordia unos de otros. Mostremos así el amor y la compasión de Cristo. Y es por eso que en el versículo 13 les dice Jesús a estos personajes que tanto le criticaban: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es un texto de Oseas 6:6 y lo que está diciéndonos aquí el Señor es: vayan y hagan lo contrario a lo que están diciendo, porque tenemos que mostrar compasión y misericordia. Hermanos, cuán importante es entender y conocer el carácter de nuestro Señor, el corazón y el carácter de Cristo. En un principio les dije, no hay sello mayor que garantice la vida cristiana que aquel que refleja la misericordia, la compasión y el amor de Cristo. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano no habla a las espaldas de otro cristiano, no murmura de otros hermanos, no murmura de la iglesia, porque está murmurando de sí mismo, porque somos un solo cuerpo.
Y hasta que no tengamos el sentido de unidad al cual Cristo nos ha llamado, no entenderemos el privilegio que se nos ha concedido al ser llamados hijos de Dios. Hermanos, Dios nos ha rescatado del mundo, un mundo de hipocresía, un mundo de maldad, un mundo de destrucción, no para que vengamos a este lugar y hagamos lo mismo, sino para que verdaderamente el Señor transforme desde lo más profundo de nuestro corazón nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. ¿Cuán importante es esto? Quizá alrededor de tu vida hay personas que sabes que en este momento se encuentran en depresión, en tristeza, en aflicción, en enfermedades. Quizás sabes de alguien dentro de la iglesia que está padeciendo y no hacemos nada al respecto. No oramos por ellos, una llamada, un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo va a estar bien. Hermanos, no solo se trata, sí, mayormente a la familia de la fe, pero a este mundo debemos de ser un reflejo y una extensión de la gracia de Dios. Tenemos que ser los que más compasión tengan, los que más misericordia tengan, los que más amor tienen por la humanidad. Debemos de ser nosotros. Y lo único que puede catalizar ese amor es el amor de Cristo, que nos constriñe desde lo más profundo de nuestro ser, porque al Señor le duele, le aflige la tristeza del hombre. Y nosotros debemos armarnos de ese sentir de la misma forma, dolernos con los que se duelen. ¿Cuán importante es entonces, iglesia? ¿Cuán importante es que hables, que consueles, que fortalezcas a aquellos que están a tu alrededor? Solo piensa por un momento. Piensa por un momento en las personas de tu familia, seres queridos, amistades, conocidos, vecinos, que sabes que están padeciendo y no haces nada al respecto. Y esto de muchas veces por orgullo, por individualismo, pues que cada quien pues lidie con sus propios problemas. Pero no, hermanos, Cristo está enseñando aquí esto de una manera muy clara. Estamos viendo el primer milagro, que es la vida de Mateo, cómo el Señor la transformó de inmediato, porque no hay mayor milagro. Escuchen bien, amados hermanos, el mayor milagro no es que se cayera un edificio y se volviera a construir. Cristo mismo dijo de sí mismo que el mayor milagro es que en 3 días Él levantaría el templo de su cuerpo, de su carne. Así que el mayor milagro que puede existir es la vida transformada, la regeneración, obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento de una persona. Esa es la mayor obra gloriosa que el Señor hace. ¿Por qué? Porque toma una persona que es por naturaleza pecaminosa y rebelde y la santifica, la justifica y además la prepara de tal manera para mantenerla en un mundo caído y perverso en santidad. ¡Wow! Y ese es el primer milagro que nosotros vemos. Si tú no te maravillas de tu regeneración, si tú no estás maravillado de tu salvación, nada te va a poder maravillar, iglesia. Si a ti no te impresiona cada día el despertar y decir, Cristo me ha salvado, Cristo me miró a mí, ¿por qué? Pues por pecador, y Él me salvó, Él me rescató, tuvo misericordia de mí, yo le serviré el resto de mi vida. Si todos los días tú no te levantas de esa forma, no has agradecido tu salvación. Simple y sencillamente te has acostumbrado y tu corazón se ha endurecido. Y las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, como enseña Efesios 2:10, tienen el propósito de recordarnos continuamente que la obra del ministerio no se trata de nosotros, sino de Cristo. Y de la importancia que tiene la humildad, la disposición, el desprendimiento. El miércoles yo les decía, hermanos, durante el sermón, hablando del amor y hablando también de suplir las necesidades de los que nos rodean, que no hay mayor momento en el cual nos parecemos más a Cristo que cuando estamos dispuestos a dar, porque Él lo dio todo. Y cuando hablo de dar, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de entregarte tú al Evangelio, entregarte tú por completo a Cristo. Porque en ningún momento, en ninguna de las cartas paulinas, en ninguna de las instrucciones de las cartas generales en el Nuevo Testamento, se dice que Dios busca el dinero. No, Dios es dueño de todas las cosas. Dios no busca el dinero y Pablo lo dejó muy claro. Yo no busco lo vuestro, sino los busco a vosotros.
Cristo no vino a salvar cuentas bancarias, Cristo vino a salvar pecadores. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La ley mosaica, la ley de Moisés, instruía de tal manera al pueblo de Israel que lo único que tenían que hacer era obrar. Pero ese obrar era una actuación, era una hipocresía, porque era meramente externo, un acto para ser vistos por los demás. Oh, no sean como ellos que oran en las esquinas para ser vistos. A mí me encanta predicar en las calles para que vean que yo soy predicador y que estoy en el Señor. Bueno, si esa es tu motivación, es incorrecta. Pero si tu motivación es correcta, gloria a Dios. Pero lo que quiero dejar aquí, hermanos, en sus corazones es que el Señor está diciendo, vayan y aprendan lo que es misericordia. Porque el sacrificio es una orden impuesta por la ley de Dios. El sacrificio demanda una obediencia, el sacrificio demanda un compromiso, pero no necesariamente está llevando de manera inherente o intrínseca dentro de este mandamiento el que lo hagas dispuesto o por amor. Es decir, la ley me dice, haz esto y vivirás. Bueno, entonces lo tengo que hacer. Pero cuando está hablando de la misericordia, no hay mandamiento que prohíba eso. Y no hay un mandamiento que exhorte a sacrificar, por ejemplo, o a ofrecer misericordia, sino que debemos de aprenderlo. Y me encantan las palabras que Jesús está usando aquí, porque Él está mostrando el carácter del Padre desde el Antiguo Testamento. El Padre fue quien profetizó esto a través de uno de los profetas menores, llamado Oseas, en Israel. Y Él está hablando esto precisamente a la nación de Israel. Él está diciendo, vayan y aprendan lo que significa misericordia. Dejen de ser legalistas, dejen de ser ritualistas, dejen de estar juzgando, de estar criticando, de estar en chismes y vivan para mí, dice el Señor. Eso es el llamado que Dios está haciendo a un pueblo que se aparte, que se consagre y que diga, Señor, ya ahora entiendo, tú tuviste amor, misericordia y compasión de mí, debo ir y hacer lo mismo. Y recuerdo de pronto la parábola del hijo pródigo. Un hombre le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo para que le haga el bien? Y Jesús misericordiosamente le dio toda una historia a este joven. Y le habló de que pasó un sacerdote, pasó un escriba, y luego pasó uno de Samaria, el samaritano, que ni siquiera era de la nación de aquel que había sido herido y robado en el camino, pero él tuvo compasión. Lo llevó a una posada, un hotel de los de ahora, ahí lo recibieron, le dio dinero al dueño de la posada y le dijo, y si algo más se necesita, ponlo a mi cuenta y cuando regrese lo pago. Y entonces voltea a Jesús y le dice, ese es tu prójimo, ve y haz lo mismo. Hermanos, la vida cristiana no consiste en un individualismo, sino entender que somos un organismo vivo, un cuerpo, y que los que están a nuestro alrededor nos necesitan, así como nosotros necesitamos a los que nos rodean. Necesitamos oración y necesitamos orar unos por otros. Necesitamos estar pendientes de las necesidades de unos por otros. ¿Por qué no vino el hermano? ¿Por qué no está aquí la hermana? ¿Cómo va el hermano? ¿Cómo va la hermana? Todo ese tipo de cosas, hermanos, muestra la misericordia, muestra la compasión. Ayudarnos unos a otros. Entonces, Él les dice, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Algo que provoca la ley, algo que provoca el legalismo, algo que provoca la observancia, el ritualismo, es un corazón que meramente busca el cumplimiento de ciertas normas para ser acepto delante de Dios. Y piensan que por cumplir ciertos requisitos ya son justos delante de Dios. Pero Dios está diciendo, bueno, hay que hacer esa parte, está bien, hay que obedecer mi palabra, hay que poner en obra mi palabra, guardar mis mandamientos y ponerlos por obra, dice el Señor, si es que me amas. Porque el que no guarda la palabra del Señor y el que no la pone por obra, en definitiva no ama a Cristo.
Entonces, el Señor nos está diciendo, quiero que no solamente hagan lo que yo les pido, sino que actúen como yo actúo, dice el Señor. No hay en las Escrituras otro ejemplo de mayor compasión y misericordia que el Señor. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Su palabra nos ha salvado, su palabra nos preserva y su palabra nos sostendrá hasta el último día en este mundo. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por su palabra existe y subsiste todas las cosas. Por su palabra estás de pie. Por su palabra fuiste llamado. Por su palabra Él te sustenta. Por su palabra respiras hoy. Por su palabra tienes un hogar. Por su palabra tienes una familia. Por su palabra, simple y sencillamente porque a Él le plació. Pero ahora su palabra encarnada nos está hablando, su Hijo. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice que el Padre ha hablado a los padres, a los antiguos, a través de los profetas. Pero ahora el Padre nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y es a través de quien nos habla ahora el Padre su última voluntad, siendo Cristo el último profeta de la Biblia. Pastor, entonces no hay profetas el día de hoy. No, Cristo fue el último y no se puede añadir y no se puede quitar a las Escrituras. Y el texto original en Hebreos 1, hermanos, cuando dice que Él ha hablado en Hijo, el griego koiné nos está diciendo que el Padre habló en Hijo. Es decir, que Dios, la Trinidad, estaba hablando su voluntad a través de la segunda persona que se encarnó, el Hijo, Jesucristo. Y Él nos está diciendo aquí, vayan y aprendan lo que significa esto, porque esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero de aquellos que dicen amarme, de aquellos que dicen conocerme. Muestren misericordia, muestren compasión, muestren amor. Hermanos, nosotros podemos darnos cuenta del carácter de Cristo en cómo Él respondía ante estas cosas. Fíjense nada más lo que vamos a ver a continuación. Dice que vinieron a Él discípulos de Juan y los discípulos también de los fariseos. Le dicen, ¿por qué los fariseos y nosotros tenemos que ayunar y tú no? Puras quejas, puras quejas. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hay que ayunar, iglesia, hay que ayunar. Nadie pone, y da un ejemplo, nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El otro día les explicaba en el capítulo de Juan, capítulo 2, acerca del milagro de la conversión del vino en las bodas de Caná. Y lo que representaba, los símbolos que habían durante la boda, lo que estaban representando. Y precisamente Cristo estaba dando o enmarcando la llegada del nuevo pacto y dando por finalizado el antiguo pacto. Porque fue la primer señal que Jesús hizo como milagro. Este principio de señales hizo el Señor en Caná de Galilea. Y precisamente nos habla de esos 6 odres de piedra, donde estaba el agua y después esa agua fue convertida en vino, donde el vino está representando al nuevo pacto, donde Él tomó el vino, recuerdan en la última cena, cosa que hacemos todos los domingos, Él tomó el fruto de la vid y dijo que eso era aquello que representaba su sangre y el inicio del nuevo pacto. Entonces el milagro de la conversión del vino en las bodas de Canaán, como lo hemos explicado, no era para que siguiera la fiesta, era para representar la llegada del nuevo pacto, donde los odres de piedra representaban a los corazones de piedra endurecidos por la ley. El número de 6, que eran los 6 odres, representa el día de la creación del hombre, y por lo tanto tenía que haber una transformación, y el cambio llegó cuando el mismo Maestro Sala dijo, tú te has reservado lo mejor hasta ahora. Y amén, así ha sido. La llegada de Cristo llegó y lo mejor se reservó.
Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ahora vean todo lo que estaba pasando. Llamó a Mateo por la tarde, en la noche estaba cenando, de repente lo están juzgando y lo están criticando, les da una enseñanza. Viene otra persona y le dice: oye, por favor ven a ver porque mi hija está muy mal. Y el Señor se levanta y va. Llegó. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. En otras palabras, Él quiere que caminemos con Él. Él quiere que estemos continuamente con Él para aprender lo que Él hace, porque de Él se aprende la misericordia, de Él se aprende la humildad. Y se levantó Jesús, le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aquellos que sirven en consejería, aquellos que son pastores que están también escuchando, saben lo que significa que estás yendo a un lugar y surgen otras necesidades en el camino. A veces el Señor nos rodea de todo esto con el único propósito de quebrantar el corazón y el orgullo, porque no se trata tampoco de nuestro tiempo, sino del Señor. Se levanta Jesús, lo sigue y aparece ahora una mujer con flujo de sangre, que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y además ella decía dentro de sí, ella no hablaba, su voz no era audible, nadie la escuchó. Ella sigilosamente se acercó por detrás del maestro para tocar su manto. Ella comprendió una cosa: Él me puede salvar, Él me puede sanar, Él puede cambiar mi vida, Él puede cambiar mi situación. Lo único que necesito es estar cerca de Él. Hermanos, esta es una gran enseñanza, porque solo cerca de Cristo podremos hallar su misericordia. Decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Ahora, ¿cuál era la salvación que ella esperaba? Que ese flujo que ella tenía cesara. Según la ley, las mujeres que tenían flujo, al igual que las personas que tenían lepra, eran considerados como inmundos. Y eran personas que socialmente eran rechazadas. Y esta persona por eso no quiso hablar, no quiso decir nada. No quiso dar grandes voces en medio de la multitud que oprimía al Señor. Ella no quería que nadie impidiera llegar a Él. Guardó su corazón, guardó su boca, tocó su manto. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. Hay otra porción en los textos paralelos de los evangelios que nos dice que salió poder de Jesús. Y que Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Incluso Pedro voltea y dice: Señor, pues la multitud te está aquí apretando y todavía dices que ¿quién te tocó? Pero es que él conoció que salió de él poder. Esto no significa, hermanos, que Jesús no sepa o no sabía lo que iba a suceder. Lo que está diciendo es que alguien se acercó a él con fe. Si tú te acercas a Cristo con fe en tu corazón y pides conforme a su voluntad, Él responde. Poder sale del trono de Dios para socorrer a su pueblo. Dios nunca va a despreciar un corazón que está contrito y humillado, pero tienes que hablar y tienes que acercarte con fe, porque lo que no procede de fe es pecado, dice la Escritura. Tenemos que acercarnos con la certeza y con la convicción de que Dios está escuchando nuestra necesidad, pero que a su vez estamos reconociendo el señorío y que nosotros solamente somos sus súbditos. Nosotros no estamos puestos para exigirle a Dios. Dios no está ahí para suplir caprichos. Dios no está ahí para suplir todo lo que queramos. Dios está ahí para que pidamos conforme a su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y todas las cosas, dice Romanos capítulo 8, nos ayudan para bien a todo aquel que ama al Señor. Pruebas, dificultades, retos, tribulaciones, dolor, sufrimiento, muerte, pérdida de un ser querido, situaciones que dices, ¿por qué? El Señor sabe por qué. No lo cuestiones, vive bajo su soberana voluntad y el Señor hará. En su momento quizás, si Él quiere, te dice por qué. Pero si no quiere, lo único que debes de saber es que Él está formando a Cristo en ti.
Y esa es la meta por la cual hemos sido escogidos, según Romanos 8:29. Ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Ten ánimo, hija. Todo Israel despreciaba a este tipo de personas. Mujeres inmundas, decían ellos. Y el Señor la llama hija. No la rechaza, sino que la recibe. Ahora, podríamos pensar, bueno, ¿y todo esto qué pasa? No es casualidad que Dios en su soberana voluntad orquestara estas visitaciones divinas, estos encuentros divinos con todas estas personas, porque lo que estaba haciendo Él era moldear y preparar el corazón de ¿quiénes? De sus discípulos. Vean la necesidad que hay, está diciéndoles Cristo en otras palabras, con sus acciones. Vean cuánta necesidad hay. Y en otras palabras agrega, mas yo soy la solución. Entonces, los discípulos aprenden que todo debe dirigirse a Cristo. Cuando no sepas qué decir, no inventes y no digas cosas que deberías de decir. Mejor ora por la persona, pero no dejes de orar. No dejes de guiar a las personas a Cristo. Muchas veces, por nuestra limitada condición humana, no sabemos qué responder a ciertas cosas. Situaciones de dolor y sufrimiento que la persona puede estar cuestionando, ¿y por qué? Y honestamente y humanamente a veces decimos, no lo sé. Pero ¿qué hay que hacer? Llevarles a Cristo. Porque el Señor reconforta los corazones. Pero para llevar a una persona a Cristo, tú tienes que tener compasión y tienes que tener misericordia y tienes que afligirte por la necesidad de esa persona también. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Me encanta esto porque no solamente fue sana, sino que fue salva. El Señor tuvo compasión de esta mujer y la rescata de esta situación. Pero cuando la gente había sido echada afuera, ¿en dónde? A la casa del principal que fue por él. Fíjense, él iba a orar por una niña que había muerto y en el camino se le apareció la mujer de flujo de sangre. Y él no dijo, espérame porque tengo que atender esto otro. Al entrar, viendo a Jesús entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que le tocaban las flautas y la gente que hacía el alboroto, les dijo, apártense porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y vean lo que dice el texto, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, yo creo que el principal, el dueño de esa casa, sacó a los burlones inmediatamente porque entendió que había una prioridad, su hija. Y el maestro estaba ahí. Y el Señor llega, la toma de la mano y ella se levantó. ¿Por qué el Señor hizo esto con esta niña y no lo hace con otras personas? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí puedo ver aquí, hermanos, es la compasión de Cristo. Además, no nos debemos de preocupar. Todo aquel que muere en el Señor, nos volveremos a ver. Eso es una seguridad que la palabra nos da, que nos volveremos a encontrar. Y llegado a la casa, entonces, pasando Jesús de allí, perdónenme, por haberse difundido la fama de esto, ahora le siguieron 2 ciegos. Pobre Señor. Yo creo que ya necesitaba descansar. Ya era tarde, pero no. La obra sigue. Y esto es una reflexión que quiero dejar en tu corazón. La obra del ministerio nunca acaba. No digas, yo ya serví, yo ya me involucré, ahora tengo otras prioridades, tengo otras actividades, después lo haré. La obra del Señor no es así. Porque lamentablemente las otras actividades te absorberán y te jalarán de tal manera que las cosas del Señor pasarán a un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto plano de prioridad. Hermanos, la familia es una bendición. El trabajo es una bendición.
pero el ser hijos de Dios es el mayor privilegio que podemos tener. Y sé que muchas veces se enseña que la prioridad después de Dios es la familia y luego es las cosas ya como el trabajo, el servicio. Bueno, el servicio en cuanto a horarios, sí, no es prioridad, pero tu relación con Cristo sí. Y si amas a Cristo, vas a servir a Cristo. Aquí los discípulos pudieron haber dicho: Señor, yo creo que ya es tiempo de irse a descansar. Pero Él estaba preparando a un ejército. Porque esto es una milicia, hermanos, que demanda constancia, disciplina. El orar, el leer la Biblia, hermanos, no es opcional para el cristiano. Es la vida del creyente. Leo la Biblia de vez en cuando, pastor. Bueno, pues esa es tu prioridad que le das a las cosas del Señor. Diariamente debes nutrirte del Señor. ¿Con qué? Su palabra. Y esperar en Él, exponiendo toda petición. Pasando de allí, Jesús entonces le siguen dos ciegos. Sigue el día de Cristo, sigue el Señor, sigue su ministerio, un día cualquiera en la obra del Señor. Y dos ciegos lo siguen dando voces y diciendo: ten misericordia, ¿hijo de quién? Oh, es excelente esta frase que usan los ciegos, porque ellos saben que Él es el cumplimiento de las profecías del pacto davídico. Ellos saben que Cristo es el heredero del trono eterno en el Señor, en Israel. Y entonces le llaman hijo de David. Pasando Jesús de allí, entonces, llegando a la casa, ¿qué creen? Llegaron los ciegos. Pasó de largo el Señor. Esto es otra enseñanza. A veces Dios no va a responder en el instante en que estás pidiendo. Justo en el momento en que le clamas, le pides y no viene la respuesta, no digas: es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me ha oído. Y probablemente la distancia de donde estaban estos dos ciegos a la casa donde después llegaron los ciegos donde estaba Jesús, pueden haber sido unos cuantos metros, pudieron haber sido 20 minutos caminando, pero probablemente en nuestras vidas, en el día de hoy, la respuesta del Señor pueda tardar 20 años. Y nosotros deberíamos decir: lo importante es que llegará. Porque el problema es eso, que nos desesperamos. Señor, si eres Dios, si eres todopoderoso, si creo en ti, si soy tu hijo, soy el favorito y todo este tipo de cosas que les decimos, ¿no? ¿Y por qué no viene la respuesta? Porque cuando el Señor guarda silencio, cuando el Señor está trabajando en nosotros, en ocasiones no va a responder, porque la fe debe crecer y la dependencia en nuestras propias fuerzas debe disminuir. Lo que está diciéndonos el Señor es: en el momento en que estés listo para que yo obre en tu vida y realmente aprecies lo que yo hago por ti, llegaré. Porque triste y lamentablemente, lo que no nos cuesta y lo que nos llega así, no lo valoramos, lo despreciamos. Y también aplica en lo que el Señor nos da. El Señor debe enseñar a su pueblo a valorar su gloria, su presencia, su majestad. Ay, Señor, ¿por qué en la alabanza ya no siento como que cuando yo sentía que la piel de gallina y se me... Porque probablemente el Señor está trabajando con otras áreas en tu corazón y no te va a estar concediendo una plenitud de su presencia hasta que te arrepientas, hasta que corrijas, hasta que cambies. Y entonces el Señor vuelve a visitar. La llenura del Espíritu Santo no implica que el Espíritu Santo se salió, que Él no se sale. La llenura del Espíritu Santo implica nuestra devoción, nuestra entrega, nuestra búsqueda y nuestra pasión del Señor. Es que estoy apático, estoy desanimado, es que en este momento no sé, pues tienes que llenarte del Señor. Sí, pero estoy desanimado. Pues si no buscas del Señor, si no sirves, si no te involucras, si no oras, si no lees la palabra del Señor, menos se va a ir el desánimo. ¿Cuál es la reacción cuando hay un desánimo? Dejar todo, abandonarlo y tirar la toalla. Nadie me quiere y nadie me ama. Pero la respuesta en Cristo debe ser totalmente al revés.
estoy desanimado, voy a Cristo. Él es la fuente inagotable de bendición, de gracia, de misericordia, y Él me va a levantar porque su palabra lo dice. Y si no confías de esa manera en el Señor, yo no sé quién es tu Dios, pero no es el Dios de las Escrituras. Porque estás dando prioridad a tu emoción, a tu sentimiento depresivo que te lleva a la tristeza y a la decepción, y no estás dando lugar a que el gozo de su salvación sea tu fuerza. Es el Señor el que levanta y sostiene a sus siervos, no eres tú. Nadie estará en pie por su propia fuerza, enseña la Escritura. Es el Espíritu Santo que sostiene a su iglesia, que le levanta y le fortalece. Ahora, si alguien está desanimado a tu lado, no le juzgues, no le critiques, exhórtale, anímale y ora por él o ella. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque la decepción y la tristeza pueden llegar. El desánimo aparece en ocasiones. No estamos diciendo que nunca deba de estar ahí. Pero cuando llegue, ¿qué hay que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, a los pies de Cristo. Porque el desánimo, la tristeza, la desesperación, la depresión y todo ese tipo de cosas, hermanos, se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y la Escritura nos dice que debemos llevar cautivo, por lo tanto, todo pensamiento así a la obediencia a Cristo. Y cuando llegaron a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿qué les pregunta, hermanos? ¿Ustedes son los ciegos del camino? ¿Verdad que no? Al contrario, les hace una pregunta retando a su fe. ¿Y saben por qué es un reto a su fe? Porque cuando ellos pidieron, cuando ellos clamaron, Hijo de David, escúchanos, ten misericordia, el Señor pasó de largo. Y cuando llega les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos persistieron, fueron diligentes. Ellos supieron una cosa, solo Cristo puede sanarnos. Y llegaron y dijeron, sí, Señor, tú nos puedes sanar. Entonces les tocó los ojos diciendo, fíjense lo que les dice el Señor, conforme a su fe les será hecho. Las pruebas en la vida producen paciencia, pero cuando la fe es probada, hermanos, aumenta la dependencia de Dios. Y lo que está aconteciendo aquí es algo increíble. Lo que está sucediendo es que Dios usó totalmente al revés las cosas, porque cualquiera de nosotros hubiese atendido la necesidad en el instante, probablemente después, déjame orar por ti, pero el Señor sabe la condición del corazón. Y debe esperar a que nuestro corazón sea sano, nuestro corazón esté bien. Muchas veces Dios no nos da lo que pedimos o no responde en el momento que pedimos porque nuestro corazón en ese momento no está bien. Si el Señor nos diera en todo momento lo que pedimos, probablemente lo que se alimenta no sería el agradecimiento o la gratitud a Dios, sino la avaricia, el orgullo y la soberbia. Si Dios nos diera todo lo que pedimos, nos haría niños malcriados. Por eso Dios nos da lo que merecemos, pero en cuanto a lo que necesitamos. Cristo murió por nosotros. Él es la fuente de toda bendición y gracia. La salvación es suficiente para que un hijo de Dios viviera el resto de su vida con gratitud en su corazón. Pero lamentablemente a veces no es suficiente. Y es por eso que Dios tiene que trabajar con los ídolos de nuestro corazón. Dios tiene que trabajar con cosas que nos rodean. A veces te puede hasta permitir quitarte el trabajo, que tu negocio quiebre y muchas otras cosas para que mires a Él, para que voltees a Él y lo persigas solamente a Él. Los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó algo rigurosamente. Mirad que nadie lo sepa. Pero bueno, yo creo que si era ciego y ahora ves, lo primero que haces es salir y proclamarlo. Esto nos identifica con estos ciegos, ¿verdad? Porque también nosotros fuimos librados de la enfermedad mortal del pecado. A estos se les dijo, no digan nada, y fueron y dijeron. Y a nosotros se nos dice, vayan y proclamen el Evangelio. Y no, yo no. No, hermanos. Nosotros sí hemos recibido una instrucción. Vayan y testifiquen en mi nombre. Pero salidos ellos, entonces divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, el Señor pudo haber dicho, ahora sí, muchachos, vámonos a descansar. Es noche, estoy cansado. No. Le trajeron un mudo.
endemoniado aparte de pilón. Bueno, y el Señor echó fuera al demonio. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, ay Dios mío, ¿cómo somos, verdad? Necios. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios está echando fuera a los demonios. No, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle al demonio algo que hizo el Señor. Bueno, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es como un resumen de la vida diaria de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días el Señor obraba sanidades, milagros, pero lo que lo motivaba a hacer todo eso era el amor y era la misericordia. Y al ver las multitudes, verso 36, vean lo que dice: tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de las multitudes porque estaban dispersas, estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Charles Spurgeon decía: el evangelismo es aquel que ha encontrado un pan, le dice a otro hambriento dónde encontrar el pan. Eso es compartir de Cristo. Hablarles de la esperanza, de la palabra de vida que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, que sí, ciertamente Él demanda arrepentimiento, ponerse a cuentas con Él, abandonar una vida de estilo de pecado, pero por el otro lado, amados hermanos, Él promete una restauración de nuestra vida y promete la vida eterna. Esta es la promesa que tenemos en Cristo Jesús, la vida eterna. Hermanos, esto es solamente un proceso, es un tiempo de prueba. Habrá aflicciones y pruebas, el Señor lo advirtió, pero confiemos, Él venció al mundo, Él está con nosotros, Él está aquí con su iglesia, Él se pasea en medio de su pueblo y el Señor restaura corazones quebrantados porque Él es bueno, su misericordia es grande. Y al ver las multitudes tuvo compasión. Hermanos, imitemos a nuestro Señor en esto. No cerremos nuestro corazón a las necesidades de los que nos rodean. Y volvemos a aclarar, la bendición, la generosidad, la provisión no tiene solamente nada que ver con la iglesia local. Estamos hablando de los necesitados en las calles. Si su situación realmente es la que nos dicen ser, allá ellos si sí o no. Pero nuestro corazón nunca se debe de cerrar a ser generosos, jamás. Seamos como Cristo. De nada sirve decir: yo soy cristiano, yo soy creyente, amo a Dios, si no imitas a Cristo. De nada sirve, porque eso nos convierte en hipócritas. Entonces, a pesar de esto, porque ¿cómo les vio, hermanos? Los vio dispersos y desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos esta célebre frase de nuestro Señor: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas veces este texto se interpreta solamente como misioneros, evangelistas, pero no es lo que está diciendo Cristo. A quien está viendo Cristo desamparado es aquellos que son llamados ovejas. Y lo que Cristo está diciendo aquí es: clamen por pastores que amen al pueblo de Dios. Porque Cristo humanamente no podía estar en todos lados. El Espíritu Santo sí. Pero por eso el Señor les está diciendo aquí: rueguen al Señor de la mies. Las únicas dos ocasiones donde Jesús utiliza la palabra rogad es una, cuando rogáramos al Padre porque enviara al Espíritu Santo, porque Él dice: y yo rogaré a mi Padre para que envíe al Consolador. Jesús rogó a su Padre para que fuera enviado el Espíritu Santo, el cual llegó en el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pero la otra ocasión donde el Señor dijo rogad es aquí. Tiene que haber un clamor,
tiene que haber un ruego porque el Señor cuide de su pueblo y de su iglesia. Porque eso va a mostrar la compasión y la misericordia por la humanidad. Hay mucha necesidad, iglesia. Hay muchas personas que nos rodean en esta misma ciudad que no necesariamente están necesitadas de pan o de un techo, pero sí del Señor. Probablemente conoces personas así, que han sido atrapadas en adicciones, en vicios, en situaciones dolorosas de matrimonio, divorcios, muchas cosas. Ahora, no se trata de ir y decirle, Cristo va a arreglar tu matrimonio y Cristo va a hacer esto y el otro, porque sí lo puede hacer, pero lo que hay que hacer más bien, en primera instancia, es llevarles el Evangelio, llevarles la esperanza de que si ellos se convierten al Señor a través del arrepentimiento y bueno, por supuesto la obra soberana del Espíritu Santo, sus vidas podrían cambiar. Tú y yo somos el instrumento, hermanos. Tú y yo somos la iglesia. A Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. ¿Por medio de quién? De su pueblo. Dios no va a levantar rocas. Dios no va a poner una muda bestia para que hable con el profeta. Aquí nos está hablando a nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios, a los redimidos, a los comprados por la sangre de Cristo, para ir y testificar que Jesucristo es el Señor y que es la única oportunidad que tiene la persona o la humanidad para ser salva. Solo en Cristo, hermanos, tenemos que venir a Cristo. Solo es la fuente de vida y salvación. Oremos. Señor, rogamos por obreros a tu mies. La conclusión de este capítulo, Padre, de tu palabra es esa. Rogad por obreros, Señor. Rogad por hombres, Señor. Por mujeres incluso que se levanten. Padre, para que proclamemos tu palabra. Para que cumplamos con la gran comisión. Pero oramos, Señor, por pastores. Es un clamor, Señor, en tu iglesia, por pastores que te amen a ti. Por pastores que amen a tu iglesia, por pastores que no se sirvan de ella, sino que le sirvan a ella, por pastores que verdaderamente amen a tu pueblo, al cuerpo de Cristo, que verdaderamente muestren compasión, misericordia, que verdaderamente se entreguen a la obra del ministerio. Señor, el pastorado es un don que tú das, Señor, a los hombres. Oramos porque tú suplas, proveas, Señor, pastores para tu iglesia en todo el mundo, Señor. Tú tienes ovejas dispersas y desamparadas que necesitan ser consoladas con la predicación de tu palabra. Levanta hombres, Señor, piadosos, hombres, Señor, que lleven la palabra de Dios. Pero también oramos por los misioneros, las misioneras que serán enviadas, Padre, para proclamar las verdades del Evangelio. Señor, levanta el evangelismo en cada iglesia local. Levanta, Padre, a tu iglesia a cumplir con la gran comisión, para que podamos así hacer tu voluntad. Padre, y gracias por esta palabra también en esta mañana. Gracias por recordarnos que debemos ir y aprender lo que significa misericordia y no sacrificio. La importancia que es para ti el ser tus manos y tus brazos en esta vida. Ayúdanos, Señor, a tener compasión. Ayúdanos a no ser de aquellos que critican, que juzgan, de aquellos que acaban con sus palabras, sino de aquellos que edifican con amor y con misericordia. Ayúdanos a ser humildes, Padre, y a nunca olvidar que nosotros también somos débiles, que no debemos menospreciar al que llegue a este lugar, sin importar la condición en la que se encuentre, porque todos pecamos de diferentes formas, pero como lo enseñaste tú hoy, Señor, tú eres la solución para todos ellos. Padre, enséñanos a tener amor, enséñanos a ser más como Cristo, enséñanos a abrazarnos, Señor, a amarnos como lo enseña tu palabra, para que de esta forma también cumplamos con la ley de Cristo, la ley del amor. Gracias por ser bueno, Padre, por la vida de mis hermanos y hermanas que han escuchado este mensaje en este día. En el nombre que sobre todo nombre oramos, en el nombre